Pues yo ya sé que tengo que derivar respecto a dicho valor, precio de subyacente al tiempo cero, pues el valor de mi derivado, ¿no? ¿Y cuánto? Ya sabemos ahora sí, ¿no? ¿Cuánto vale el call en el caso continuo? ¿Alguien se acuerda cuánto vale? Eso de cero, bueno, con la integral o con la fórmula. Esto es lo que me estás diciendo, Paulina. Ajá, en D1. Ok. Si nosotros quisiéramos utilizar la fórmula de Black-Scholes que ya derivamos para el caso de un call, que es lo que comenta Paulina, tendremos que derivar esta expresión respecto a ese cero. ¿Y cuál es la derivada de dicha expresión respecto a ese cero? N de 1, ¿no? Marcos Ramsés, como buen ingeniero que es, nos ayuda y dice, oye, pues esto es n de 1, ¿cierto o no, Ramsés? Sí, profe, así es. Entonces, pues nosotros, como somos de ciencias, nos reímos de él y decimos, cabrón. Pero n de d1 es otra cosa que la integral de menos infinito hasta d1 de una normal 0,1, que es 1 entre raíz de 2pi a la menos y cuadrada sobre 2 de y. ¿Y d1 cómo es? ¿Cuál es la expresión de d1, Ramsés, te acuerdas? Sí, es hasta el logaritmo de S0 sobre K. K Olvidó. más R menos 1 medio de sigma cuadrada T sobre sigma raíz de T, ¿no? Sí, entonces por teorema fundamental del cálculo. Aquí tenemos que aquí involucra ese cero, ¿no? Y también acá involucra ese cero, ¿no? Y entonces ya no se ve tan obvio, ¿no? Lo que dices, ¿no? No, sí, no. Mi error. No es tu error, es el error de un ingeniero, no te preocupes. Y sabes obviamente que te estoy molestando, pero... No, profe, no. Este es el error de una actuaria. Arriba Que el no lo cometería. Exacto, ese tipo de errores los cometiste hasta que llegaste a ciencias, ¿va? Sí, antes puro calculadora, profe. Pretextos. Perfecto. Bueno, aquí obviamente lo que Ramsés inicialmente dijo, pues bueno, si yo tengo esta expresión y yo veo que la dependencia, al menos directa, visual, es de esta manera, pues bueno, entonces debería de ser n de d1. Aquí nos damos cuenta que a su vez n de d1 depende de ese 0, n de 2 depende de ese 0, y entonces al menos no sabemos si la respuesta de Ramsés es verdadera desde el punto de vista de que no hemos calculado la derivada propiamente hablando respecto a ese 0 con las técnicas de cálculo. Pero la verdad es que yo no sé ustedes y me gustaría que me confirmen, pero yo no me acuerdo del todo bien cómo derivar, por ejemplo, este tipo de expresiones respecto a ese cero y ese tipo de cosas. ¿Alguien es súper pro derivando ese tipo de cosas que nos ayude? Paulina no. Los demás prefieren no opinar, Agustín tampoco. Okay, entonces tenemos otra alternativa. Otra alternativa. A ver, fíjate, ayúdame tú mismo, Ramsés, ya que sí puedes utilizar tu micrófono. ¿Estás de acuerdo que también lo que podríamos hacer es, lo que queremos es derivar respecto a ese cero el valor del col, ¿no? ¿Estás de acuerdo? La propuesta de Paulina fue utilizar la expresión de Black-Scholes que ya conocemos,
A lo mejor podemos echarnos un pasito para atrás y derivar, pues, E a la menos RT, la integral de menos infinito a infinito de S0 E a la Y menos K sub más, y sabemos que en un mundo de riesgo neutral la Y se distribuye normal con parámetros sigma cuadrada t para la varianza, y entonces aquí tengo sigma raíz de 2 pi t e a la menos y menos la media, que sabemos que es r menos 1 medio de sigma cuadrada t, esto al cuadrado, sobre 2 sigma cuadrada t de y. Es decir, antes de hacer el desarrollo que nos lleva a la conclusión de la famosa fórmula de Black-Scholes, que a lo mejor de entrada pudieran decir ustedes, oye, pero ¿realmente es una ventaja hacer esto? Y yo les digo, fíjense, a final de cuentas, nosotros ya sabemos que para poder calcular esto, para poder deshacernos de la parte complicada que es el submás, entonces resolvemos dónde esta diferencia es positiva, porque si esa diferencia no es positiva, entonces el máximo es 0 y el 0 por la densidad es 0 y la integral de 0 es 0. Entonces nos interesa resolver dónde ese 0 e a la y menos k es positivo, y esa fue nuestra técnica que utilizamos en aquella ocasión. Y nos acordamos perfecto, ¿no? De lo que obtuvimos de aquella técnica. Fíjense. Fíjense cómo voy a dividir mi problema. Y visualmente debería de ser muy claro para ustedes de ahora en adelante. Si yo me fijo a la derecha de la línea punteada que acabo de poner, es calcular el precio del call, obviamente. Si yo le calculo su derivada respecto de ese cero, es calcular la cantidad de subyacente en el portafolio de cobertura, de acuerdo a lo que descubrimos la clase pasada. Y entonces yo les digo, oye, acuérdense cómo le hicimos para resolver ese problema. Entonces todo el mundo se debe de acordar cómo le hicimos para resolver ese problema. Nosotros, fíjate, lo voy a poner aquí para que quede súper claro, lo dividimos en dos. Tenemos una primera parte que es E a la menos RT, y luego si nos deshacíamos del submás, podía yo sacar el S0 y tenía la integral de menos infinito hasta, ¿se acuerdan hasta dónde era? Era el logaritmo natural de k sobre S0, ¿no? De E a la Y por densidad de Y teníamos menos k, E a la menos RT, la integral de menos infinito hasta el punto logaritmo natural de k sobre S0 de la densidad de Y. ¿Se acuerdan? Aquí denme señales de vida porque ya no quiero preocuparme. Entonces, fíjense lo que quiero hacer. Es más, posiblemente se vea más claro si yo dejo el S0 adentro, E a la menos RT, la integral de S0 E a la Y. Fíjense lo que voy a hacer. Por un lado, si yo me quedo a la derecha de la línea punteada, obtenemos lo que ya sabemos. Ya nos lo dijo Paulina. La primera integral, si lo notan, esta primera parte, antes del menos, ya sé que me da S0 n de D1.
Y aplicando nuestro lema súper famoso, después del menos me queda menos K e a la menos RT n de D2. Si yo quiero a esta expresión derivarla respecto de ese cero, la parte técnica que tendríamos que comprobar, pero que quiero que confíen en mí que es posible, es que nos gustaría meter el operador derivada dentro de la integral. ¿Están de acuerdo? A final de cuentas, nosotros lo que queremos es intercambiar dos procesos límite. El proceso límite asociado a derivar respecto a ese cero, con el proceso límite integrar respecto de y. Pero si nosotros estamos en las condiciones adecuadas de que podemos intercambiar esto, entonces al meter la derivada dentro de la integral, si se dan cuenta, ¿qué es lo que me queda? En el primer caso, si yo puedo meter la derivada dentro de la integral, ¿están de acuerdo que ya que está dentro, la densidad no depende de ese cero? Lo único que depende de ese cero es este pedacito, ese cero e a la y. Y ahí sí sabemos que la derivada respecto a ese cero es e a la y. Y entonces tenemos que la primera parte queda e a la menos rt, la integral de menos infinito hasta logaritmo natural de k es cero. Aquí sí ya, sin ningún problema, tendríamos e a la y, densidad de y. Y en el segundo caso, cuando nosotros metemos la derivada dentro de la integral, aquí la densidad no tiene dependencia en ese cero, aquí tengo un 1 y entonces aquí tengo 0. Solo sobrevive esta primera parte. Y entonces, esa primera parte, ¿cuánto vale? Y aquí, fíjense, nunca pierdan la perspectiva. A mí me interesa saber cuánto vale esa primera parte. ¿Todos de acuerdo? Hasta aquí me han seguido, ¿no? Con el razonamiento, ¿no? ¿Están todos de acuerdo que a mí me interesa saber cuánto vale lo que está ahorita en pantalla? Todo mundo tiene claro cómo lo hice. Ah, sí, este güey lo hizo de forma muy natural. Lo que quiere es derivar respecto a ese cero, esa expresión. Y luego esa expresión, antes de derivarla, sabe que la puede descomponer en una resta si resuelve el máximo. Ah, perfecto, eso ya lo sé. Y luego sabe que la derivada de una resta es la resta de derivadas, si ambas derivadas existen. Y ahí el único favor que nos está pidiendo es creerle que es posible intercambiar los dos procesos límites. Es decir, que no hay ningún inconveniente en meter la derivada dentro de la integral. ¿Sale? Esa es la única parte técnica que les estoy pidiendo que me crean. Pero si yo tengo la capacidad de meter la derivada dentro de la integral, entonces están de acuerdo que llego a la expresión que está en pantalla. ¿Hasta ahí vamos todos? No suficientes manos, pero ok. Y ahora les digo, esto debería de ser obvio cuánto es. Y aquí mi pregunta es, ¿alguien conoce un ingeniero que no sea un suertudo? No, profe, todo estaba planeado. Todo está planeado, o sea, Es la Ramsés envidia, es la es envidia. un tipo con suerte. Y en efecto, esta expresión obviamente es n de d1. Y todos van a decir, ¿cómo? Ah, fíjense del lado derecho de la línea punteada. El lado derecho de la línea punteada ya lo resolvimos, que es Black-Scholes. La primera parte me da esta primera parte que estoy subrayando.
Y la segunda parte me da esta segunda parte que estoy subrayando. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Me dan signos de aprobación? Si se dan cuenta, la primera parte es igualita a esto que tengo en pantalla, salvo que no aparece el S0. Y cuando aparecía el S0, sabíamos que esto era S0 n de D1. Si ahora lo único que falta es el S0, pues obviamente esta expresión me da n de D1. ¿Todo mundo de acuerdo? Y si no, bueno, háganlo. Si no me creen, pues háganlo aplicando mi lema famosísimo de cómo integrar de menos infinito a un punto e a la y por una densidad normal. Y ven que llegan a n de 1, pero pues es exactamente el mismo procedimiento, pero si yo observo que yo ya había hecho el cálculo y lo único que cambia es la presencia del S0, pues yo ya sé cuál es el resultado. Díganme si a alguien lo volví loco con esta explicación o es una explicación clara para todos. Perfecto, muchas gracias. Aquí quiero algo muy importante. Por un lado, gracias a la teoría que yo desarrollé basándonos en un concepto económico de ir replicando, de que no hay posibilidades de arbitraje bajo ciertas condiciones económicas, etcétera. Entonces dijimos, oye, ¿sabes qué? La cantidad de subyacente en el portafolio de cobertura, que ahora le llamamos delta, se calcula de esta manera. Entonces, sí, perfecto. Y tengo una primera interpretación. Fíjense, tengo la primera interpretación de que esto es la cantidad de subyacente en el portafolio de cobertura. Y ustedes están familiarizados con eso porque todo el curso hemos viniendo diciendo tal interpretación, ¿no? Pero simultáneamente ahora nos damos cuenta que se calcula como una derivada. Y ustedes, aparte, como tienen una buena formación matemática, ahora también podemos darle una interpretación geométrica. Sí, claro. Oye, si nosotros nos dibujamos el precio del derivado como función del precio del subyacente y nos fijamos y llegamos al mercado un día y, oye, ¿ya viste cómo está el precio del subyacente? Sí, ahorita está en esa estrella. Calcúlate cuánto tenemos que tener de subyacente en el portafolio de cobertura. Y ustedes dicen, ya sé cómo calcularlo, es la derivada. Oye, pero la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Y entonces la interpretación adquiere todo el sentido. Tú dices, claro, lo que quieres cubrir es el derivado utilizando subyacente. Claro, si tú te acercas lo suficiente en una vecindad de esa estrella, son, según Newton, indistinguibles a un nivel de confianza dado. Entonces dices, claro, la interpretación de derivada tiene todo el sentido. Me dice, ¿qué tan sensible es mi derivado a cambios a primer orden en el subyacente? La interpretación de una derivada es qué tanto cambia en valor el derivado a cambios en primer orden en el activo subyacente. Esa es la interpretación de una derivada. ¿Están de acuerdo? Pero entonces aquí viene la magia. Y ustedes dicen, oye, espérate. El mercado se está poniendo nervioso y se está moviendo. Oye, imagínate que el mercado se movió a un nuevo valor, ese tilde. Pues es que en ese tilde, tu derivado ya vale esto. Y si te das cuenta, como el payoff es convexo, como el derivado es convexo, el precio del derivado es convexo. Y entonces, como tiene curvatura, madre de Dios, ya nos alejamos
ya la cobertura primer orden deja de ser suficiente y tienes obviamente que recalcular. Tienes que calcular ahora cuánto necesitas de subyacente, pero cuando ya te moviste a tu nuevo valor. ¿Es claro? Si no hubiera una gran convexidad, si el derivado fuera así, pues a lo mejor la misma delta te dura un buen rato. No te preocupa que se mueva el subyacente, hay un gran rango donde te cubre. Pero imagínense que su payoff es muy convexo. Uy, pues rápidamente la cobertura deja de ser efectiva, rápidamente se despega uno de otro. Y entonces están de acuerdo conmigo que es súper importante analizar qué tanta curvatura tiene. Y entonces es súper importante revisar este chango. ¿Todos de acuerdo? Dice, sí, claro, porque si esta segunda derivada parcial respecto al precio, si la derivada respecto al precio de subyacente a segundo orden es grande en magnitud, quiere decir que hay una gran curvatura, quiere decir que rápidamente la cobertura a primer orden deja de ser efectiva. Tengo yo que rebalancear más seguido el portafolio en la cantidad de subyacente a movimientos intradía del precio del subyacente. Y entonces esta medida de riesgo es sumamente importante y se llama gamma. ¿Y qué te dice? Oye, ¿qué tan sensible es el valor de tu derivado a cambios a segundo orden en el precio del subyacente? Es la delta de la delta. ¿Vamos hasta aquí? Todo el mundo me va siguiendo, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues ya encarrerados dices, oye, güey, pues si yo quiero gestionar el riesgo de mercado de esto, si yo quiero ser un tipo que da precios a clientes de opciones y que toma posiciones y que tiene que salir a cubrirlas a mercado y está con el estrés de que los mercados financieros se están moviendo y hoy el dato de inflación salió muy alto y entonces el dato de inflación salió muy alto, las tasas empiezan a subir, oye, ya viste que el tipo de cambio se está depreciando cabrón o el superpeso y las variables se están moviendo, pues a ti te interesa saber cómo tu portafolio de opciones presenta cambios en valor ante los cambios en los parámetros que afectan su valuación, porque esa es tu chamba. Preservar el valor de tu portafolio o de preferencia incrementarlo, pero no disminuirlo, no tener minusvalías. Y entonces tú tienes que saber qué le pasa al precio de tu opción, qué le pasa a la evaluación de tu opción a cambios en los diferentes parámetros que afectan su evaluación. Y entonces, pues obviamente nos interesa analizar todas las sensibilidades que tiene. Y ya conocemos la delta, es el cambio en valor a cambios a primer orden en el subyacente. Y tenemos la gamma, que es el cambio en valor del derivado a cambios a segundo orden en el precio del subyacente. La delta de la delta. Me dice qué tan convexo es. Oye, pero pues no nada más depende del precio del subyacente, el valor de la opción. No. Oye, ¿qué pasa? Sí, nada se mueve excepto el paso del tiempo. Ah, pues entonces esto se llama el time decay. Es el cambio en valor que tiene tu portafolio o tu derivado en particular si nada se mueve excepto que el tiempo empieza a pasar. Y eso lo conozco como la teta. Y bueno, todo el mundo llevó etimologías grecolatinas del español, entonces sabe que esto es una teta mayúscula, sabe que esto es una gamma mayúscula, sabe que esto es una delta mayúscula. Oye, pero pues obviamente, pues, si estamos hablando de opciones, ¿cuál es la griega más importante en una opción? Aquí, a diferencia de un forward,
¿Qué es lo que estamos metiendo nuevo? Ah, el cambio en valor a cambios en la volatilidad. Y eso le vamos a llamar la vega. Oye, ¿cómo cambia en valor tu derivado ante cambios en el parámetro sigma, en el parámetro de volatilidad? Entonces, todo esto, pues es sumamente importante. Hay otro que yo no uso, que no es relevante para ciertos casos, pero vamos a mencionarlo, la RO, que es el cambio en valor a cambios en la tasa libre de riesgo. Y al final de la sesión 24, les pongo ahí la delta, la gamma, la teta, la vega y la rho para el caso de una call y de un put europeo. Ahí están las notas, ustedes pueden hacer las derivadas porque saben cálculo y verificar que las expresiones que están en las notas son correctas. Y les adelanto, no vienen las notas, pero es muy relevante para cuando veamos mercado de la vida real. Cuando ustedes tengan un portafolio de opciones con cierta riqueza de instrumentos, van a ver que es súper importante el cambio cruzado en subyacente y en volatilidad. Esto se conoce como la vana. Y el cambio a segundo orden respecto a la volatilidad. Y esto se conoce como la volga. Y con Mons van a ver un modelo de Vana-Volga para el caso de tipo de cambio, pero no me voy a adelantar. Pero son medidas de riesgo importantes que se utilizan muchísimo en la vida real. Todos los traders de opciones están gestionando sus libros utilizando estas medidas de riesgo. ¿Hay alguna pregunta en esta primera aproximación al tema? Obviamente una vez que yo les platique cómo funciona el mercado de volatilidad peso dólar o el mercado de volatilidad de TIE, voy a ilustrar estas medidas de riesgo para que ustedes entiendan cómo funciona en la vida real, qué representan, qué dicen, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, buenísimo, perfecto. Con esto termino la sesión 24. Voy a hacer unas observaciones importantes. Vamos a regresar a nuestro ejemplo muy bonito del call. Regresemos al call. Regresemos al call. Ok. ¿Se acuerdan, no? En el call ya habíamos visto cuánto vale nuestro alfa, ¿no? Nuestra cantidad de subyacente en el portafolio de cobertura, que ya sabemos que se calcula como la derivada respecto de ese evaluada en el precio del subyacente en ese momento. ¿Y se acuerdan cuánto es, no? Nuestro buenazo ingeniero nos ayudó y nos dijo, es n de D1. Entonces es n, y se acuerdan cómo calcular D1, ¿no? Es logaritmo natural, st sobre k, más r más un medio de sigma cuadrada, t menos t, entre sigma raíz de t menos t. Ya tenemos nuestra fórmula, ¿no? Ojo, aquí estoy en un mundo en el que no paga dividendos el subyacente. Obviamente me voy a meter al mundo de cuando sí paga dividendos, pero lo voy a ilustrar en un ejemplo sumamente importante, que es el caso de tipo de cambio. Pero antes de que lleguemos a eso, ya sabemos esto. Y entonces yo lo que les pregunto, oye, en este mundo del call, pues ya sabes cuánto es la parte de la cantidad subyacente. Pero si yo te preguntara, ¿cuánto es el valor de lo que debes de tener en la cuenta de mercado de dinero? Y ya multiplicado por el proceso valor en la cuenta de mercado de dinero. Si yo les dijera, oye, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto sería? Obviamente. Ah, me han escrito en el chat y no lo he visto, perdón. Ah, Carla, ¿qué significaba supongo que dijiste RO, ¿no? Ah, es RO, parece U, pero es una O.
Esto es cómo cambia el valor del derivado si tú cambias la tasa libre de riesgo. Aquella que en el mundo de Black-Scholes suponemos como constante con posición continua R y que es la tasa a la cual devenga intereses la cuenta de mercado de dinero, el instrumento libre de riesgo. No sé si con eso te contesto, Carla. Bueno, cuando pueda. Ah, perfecto. Buenísimo. Ok. Entonces, ¿cuánto vale esto? Díganme. Y aquí siempre, acuérdense, siempre, 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 la parte bonita de las finanzas es que es una combinación, si se quieren dedicar de forma sofisticada, es una combinación de tener buenas bases, entender el modelo y etcétera, pero nunca pierdan de vista que deben de entender lo que está ocurriendo, que deben de siempre tener un ojo súper crítico para apoyarse de todo lo que puedan. Y aquí, fíjense, la forma de resolver esto es la siguiente. Por un lado, sabemos que el valor del call, según Black-Scholes, ya sabemos cuánto es, ¿no? Es S de T, N de D1, menos K, E a la menos R, T menos T, N de D2. Todo el mundo se acuerda, ¿no? De la fórmula de Black-Scholes. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero también sabemos que el valor de eso, del derivado, pues es consecuencia de que es el valor del portafolio de cobertura. ¿Están de acuerdo? Así es, así estamos construyendo nuestra teoría. Sabemos cómo evaluar derivados porque sabemos cuánto vale su portafolio de cobertura. Oye, pero ¿cuánto es el portafolio de cobertura? Ah, pues la cantidad de subyacente por su precio unitario, más lo que tengas en la cuenta de mercado de dinero, por esto. Ah, pero yo ya descubrí que en el caso del call, la cantidad de subyacente es n de d1. Y entonces, este primer término y este primer término coinciden. Y por lo tanto, debiese ser el caso que este y este tienen que ser iguales. ¿Todo el mundo de acuerdo en el truco que utilicé para descubrirlo, no? Y fíjense, entonces aquí es muy importante también la interpretación. Recuerden, ¿quién está haciendo esta cobertura? ¿Quién vendió el La call? parte corta. Ajá, perfecto, Paulina. ¿Quién está en la posición corta? ¿Quién vendió el call? ¿Y se acuerdan? Aquí quiero dos observaciones. Quiero que regresemos juntos en el tiempo. ¿Se acuerdan esa clase donde vimos por primera vez en un árbol el ejemplo de cómo evaluar un call? ¿Se acuerdan que teníamos un árbol muy sencillo que empezaba en 100, subía a 120, bajaba a 80 y luego de 120 subía a 140, bajaba a 100, de 80 subía a 100 y bajaba a 60 y etcétera? Y se acuerdan que nuestra primera cantidad de subyacente era un medio y luego seguíamos una trayectoria y subía a 3/4 y luego llegábamos a un nodo donde sí o sí nos iban a ejercer y entonces llegábamos a un 1. ¿Se acuerdan de esa discusión? Ah, y entonces en ese momento, y también cuando vimos la americana con el put, ¿se acuerdan? Que yo les dije, acuérdense, si ustedes están cubriendo la posición de una opción en donde si se ejerce se intercambiará una unidad de subyacente, pues obviamente, ¿cuánto debemos de tener máximo en el portafolio de cobertura? Pues una unidad de subyacente. Y en el ejemplo del call se veía obvio. Empezamos con un medio, subía a 3/4 y llegaba a un punto en que era 1, porque ya era un hecho que nos iban a ejercer. Y cuando vimos el caso del put americano, los regañé porque les dije, ya vieron que aquí la cantidad de subyacente daba -11/6 y entonces debió de haber presentado para ustedes una señal de alarma porque en valor absoluto es mayor que 1. ¿Se acuerdan de esa discusión? Bueno, pues entonces aquí todo cuadra perfecto, porque como la cantidad de subyacentes se calcula como esto en el caso de un call, esto siendo una probabilidad es algo que está entre 0 y 1, ¿no? Entonces todo súper cool, ¿no? Primera observación. ¿Vamos hasta aquí?
Y la interpretación que me gusta más, oye, si yo estoy cubriendo la venta de un call, es decir, me pueden venir a ejercer. ¿Qué quiere decir que me vengan a ejercer? Pues que me vienen a comprar la unidad de subyacente, ¿cierto o no? Si me vienen a comprar la unidad de subyacente, yo tengo que entregar el subyacente a cambio de recibir ¿cuánta lana? Pues el precio pactado, que es K, ¿cierto o no? Así funciona, ¿no? Perfecto, Jorge Luis. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, pues obviamente, entonces, a lo más, número uno, la posición en la cuenta de mercado de dinero, como ya habíamos visto en el ejemplo del árbol, ¿se acuerdan que las betas, usábamos beta en el caso discreto? ¿Se acuerdan que decíamos, oye, alfa es un medio y tengo 35 de deuda? Oye, pero ¿por qué 35 de deuda? Ah, ¿te acuerdas que cobramos de prima 15 pesos? Y comprar media unidad de subyacente nos costaba 50 pesos y entonces teníamos que entrar en una deuda de 35 pesos. Entonces, siempre es negativa la parte de la cuenta de mercado de dinero en el caso de un call vendido. Bueno, pues aquí está reflejado, ¿no? Felices. Tenemos algo que es positivo, algo que es positivo, algo que es positivo y multiplicado por un menos es negativo. Y si se dan cuenta, fíjense, ¿eh? El n de D2, siendo una probabilidad, a lo más vale 1. Y este E a la menos RT menos T, siendo que T menos T es positivo, R es positiva, y teniendo el menos, a lo más es un 1. Y entonces, obviamente, a lo más lo que vas a tener de deuda, pues es el precio al cual vas a intercambiar el subyacente. Tiene todo el sentido intuitivo, ¿no? Este tipo de cosas son las que hay que aprender a leer. Acuérdense, siempre, siempre las matemáticas nos dicen qué hacer en finanzas. Lo que hay que aprender es a interpretarlas, es a leerlas, es a ver qué me están diciendo de fondo. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Perfecto. Y otra cosa que quiero ver con ustedes. No, eso ya lo vi en otra clase, ya estoy alucinando. Ok, esta observación está padre. Esto está padre. Es hora de que pasemos a la sesión 27. La sesión 27 donde nos graduamos de primaria, vamos a pasar a secundaria y vamos a ver Black-Scholes para tipo de cambio. Cuando yo termine esta parte, se acabaron las notas tradicionales, ¿eh? Solo llega hasta las 28 las notas tradicionales. Después de que termine esta parte de ver opciones sobre tipo de cambio, vamos a migrar por primera vez, y creo que ya es justo y necesario. Les voy a platicar cómo funciona un mercado de la vida real, les voy a platicar del mercado de tipo de cambio, lo voy a enfocar obviamente por fines pedagógicos en el par peso dólar. Les voy a decir ahí, oye, en el peso dólar, ¿cómo cotiza el spot? ¿Cómo cotizan los forward? ¿Cómo cotizan las opciones? Qué es lo importante ahí, qué ven, etcétera, ¿no? Y vamos a hablar de medidas de riesgo en ese, para después empezar la parte no tradicional de un curso de derivados. Yo sé que han tenido que esperar muchísimo los que tomaron conmigo el curso pasado, pero vamos a empezar a ver un mundo donde la parte estocástica proviene de las tasas de interés. Ahora sí vamos a tener que hablar de TIE, de política monetaria, de la influencia de los bancos centrales en la economía, de opciones sobre la TIE y de un modelo, ¿no? De cómo evaluar este tipo de cosas y la dificultad y ahora vamos a tener una dimensión más y se va a poner bien pinche sabroso, bien sabroso, pero antes vamos con secundaria, que es Black-Scholes para tipo de cambio. Entonces, alguien dígame, ¿qué entiende por el mercado de tipo de cambio? Y cuando
fíjense, notación. FX, no sé si lo habían visto, que solo es un short de Forex, que lo único que quiere decir es Foreign Exchange. Entonces, siempre que escuchen a alguien hablar de FX, está hablando de tipo de cambio. Pero díganme, ¿qué es el tipo de cambio? ¿Qué entienden por tipo de cambio? ¿Cuál es su contexto en este tema? Para ir un poco empezando la discusión. Sé que todo el mundo tiene una idea, sé que les da hueva expresarla, sé que hay un nervio a decir algo que yo después pude decir, ay, no, no manches. Acuérdense, a la única persona que buleo aquí es el Ramsés y Majo. Todos los demás no se preocupen, pueden participar sin ningún miedo. Entonces, ¿qué entienden? Y obviamente Majo y Ramsés son más que bienvenidos. No, pues se refiere al intercambio de monedas, ¿no? Bueno, de trueque y todo así, como un tipo de Ok, trueque. perfecto. Mismo concepto que nos compartió Jorge Luis en el chat, el precio de una moneda en términos de otra. Y es exacto. Oye, yo necesito intercambiar unidades de una moneda por unidades de otra moneda y esto por un montón de razones. ¿Por qué nos queremos ir de viaje o porque una empresa tiene que comprar maquinaria en el extranjero o porque es una empresa internacional y su producto lo vende en el extranjero? O a lo mejor porque el Banco Central en México y en muchas economías hasta el día de hoy, en 2023, dadas las condiciones geopolíticas en el mundo, considera que sus reservas las tiene que tener en dólares americanos. Entonces es relevante, ¿no? Saber cuánto cuesta. Y voy a tratar de contextualizarlo en el par peso dólar, pero obviamente esto aplica para cualquier cruce de monedas. Podría ser dólar PEN, es decir, contra el de Perú, o podría ser eurodólar, que es euros contra dólares, o dólares australianos contra dólares americanos, o dólares canadienses contra peso mexicano, o el yen japonés contra el peso mexicano, o el yuan chino, o el real brasileño, o el peso argentino, o etcétera, ¿no? Eh, eh, entonces, nosotros ahora, a diferencia de cuando vimos la primera tarea, en sus primeras tareas, ¿se acuerdan que cuando empezamos el curso, antes de meternos en la cuestión de modelar estocásticamente el subyacente, vimos algunos ejemplos que no necesitaban todavía la parte de modelación estocástica? ¿Se acuerdan que vimos el forward, que es una chulada porque es independiente de modelo? Y luego en la primera tarea tuvieron ahí un ejercicio de arbitraje, ¿no? Con tipo de cambio, etcétera, ¿no? Entonces todavía no teníamos ahí la notación como adecuada. Ahora que ya llegamos a esto, vamos a ser como más estrictos para escribir las cosas de forma adecuada. Entonces, ¿qué quiere decir tener un modelo de Black-Scholes para el tipo de cambio? Bueno, no quiere decir demasiado. Quiere decir que tenemos un proceso valor para posiciones en efectivo en pesos, lo mismo. Pero ahora, oye, pero ahora no nada más tienes pesos, tienes dólares. Ah, pues entonces también seguro hay una tasa U que vamos a suponer constante con posición continua, a la cual remuneramos posiciones en dólares. Oye, si alguien quiere pedir un préstamo en dólares, pues tendría que pagar intereses a tasa U. Oye, que yo presto dólares, me tienen que pagar un interés a tasa U. Es exactamente lo mismo que el instrumento libre de riesgo, pero ahora para el caso de dólares. ¿Todo mundo hasta aquí está claro que entra esto nuevo? Pero hasta aquí no tenemos estocasticidad. ¿De dónde proviene el riesgo cuando nosotros hablamos de tipo de cambio? ¿Qué entendemos por riesgo en tipo de cambio? ¿Dónde está ese riesgo?
¿Qué En opinan? que se Aquí donde deprecia una, bueno, que se deprecia una moneda con respecto a la otra. Perfecto, ¿no, Carolina? Oye, a lo mejor tú, Carolina, dices, oye, yo tengo mi cafetería y me quiero traer mis máquinas Marzocco desde Florencia porque soy súper pro, soy barista, y entonces tu máquina llega dentro de 6 meses y la tienes que liquidar en euros. Y pues resulta que te preocupa que dentro de 6 meses que tengas que liquidar tu máquina de café por una cierta cantidad de euros, digamos, no sé, 30,000 euros, pues te preocupa, ¿no? Que el número de pesos que vas a necesitar para poder adquirir esos euros, pues cada vez sea más porque el precio se haya depreciado respecto al euro, ¿no? Es claro, ¿no? Para todos que aquí el riesgo proviene de la paridad cambiaria, del número de unidades de moneda local que necesito por cada unidad de moneda extranjera. Es de ahí de donde viene el riesgo del tipo de cambio. Y entonces, fíjense, el tipo de cambio, que es la variable de riesgo, la voy a denotar con C ahora, y es lo que modelamos como un browniano geométrico. Pues es Black-Scholes, ¿no? ¿De qué otra forma lo haríamos? Y aquí WT es un P movimiento browniano. Es decir, P es la medida de probabilidad del mundo real que hace que el peso dólar se comporte como se comporta. ¿Vamos? Y entonces CT, fíjense, CT es el número de unidades de moneda local que se necesitan intercambiar por una unidad de moneda extranjera. Oye, sí tienen razón, se ve horrible mi letra. Aquí dice local. Por una unidad de moneda extranjera. En el caso del peso dólar CT, me diría el número de pesos que se necesitan para intercambiar por un dólar al tiempo T. Todo el mundo va hasta aquí conmigo. ¿Hay alguna duda conceptual? Ahorita estamos muy conceptuales, todavía no empezamos con la parte de modelo ni la parte matemática, pero quiero saber si está quedando claro el contexto que estoy manejando. Vamos bien, ¿no? Perfecto. Oigan, pues ahora, ¿qué es un derivado? Pues un derivado, lo que sabemos a priori de un derivado es su payoff. Que sabemos que el payoff es una función, en el caso de un derivado europeo, del valor final de nuestra variable de riesgo. Por ejemplo, fíjense que vamos a calentar motores, tenemos 5 minutitos que vamos a aprovechar muy rico. Por ejemplo, ¿qué entenderíamos, y lo voy a entrecomillar, por un call aquí? ¿Qué es un call? Aquí fíjense que ya vamos a necesitar ponerle apellidos a las cosas. Entonces, un dólar call va a ser un dólar call para la parte larga, para el que lo compra, es el derecho más no la obligación de poder comprar dólares a un precio pactado desde el inicio, acá pesos por cada dólar. ¿Está claro lo que sería un dólar call? Está natural, ¿no? La definición, ¿no? Hoy un dólar call, pues es para quien lo compra el derecho más no la obligación de que en el caso europeo, a vencimiento T mayúscula, él pueda comprar dólares a un tipo de cambio pactado desde el inicio de K. Es decir, cada dólar lo va a poder adquirir por K pesos. Es el derecho de comprar dólares. Pero ¿están de acuerdo que el derecho de comprar dólares es lo mismo que el derecho de vender pesos? Porque pues, nosotros cuando compramos los dólares, pues entregamos pesos a cambio. Entonces un dólar call es lo mismo que un peso put. Todo el mundo de acuerdo, ¿no? Que un dólar call es lo mismo que un peso put. El derecho de comprar dólares es el derecho de vender pesos. ¿Alguna duda en esto conceptual para todos?
No, vamos bien, perfecto. Oigan, ¿y cómo le voy a hacer para yo evaluar este derivado? Y no nada más este, ¿no? Puede ser un dólar call, un dólar put, un forward, una digital, lo que se les ocurra. ¿Cómo le voy a hacer para evaluar derivados en este contexto? Donde si se dan cuenta, aquí el subyacente, y tengo que entender qué es el subyacente, pero aquí ya hay un pago de dividendos. ¿Por qué hay un pago de dividendos? Porque fíjense, ahora lo que tengo de riesgo es la paridad entre dos monedas. Pero cada una de las monedas, 5 pesos hoy no son 5 pesos dentro de 3 meses. Y 5 dólares hoy no son 5 dólares dentro de 3 meses. Cada uno tiene su costo de oportunidad. ¿Están de acuerdo? Por eso es que digo que hay un pago de dividendo. Nada más que aquí el pago de dividendo se da de forma continua. Se da a tasa constante de forma continua. Por eso es que ya estoy incluyendo dividendos. Los pesos no se quedan parados, igual que los dólares no se quedan parados. Nadie tiene dólares bajo el colchón. Tienen un costo de oportunidad, que es su tasa de interés, que es la U, y los pesos tienen un costo de oportunidad, que es la tasa a la cual se remuneran posiciones en pesos, que es la R. Esto es muy, 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 muy importante. ¿De acuerdo? Si dentro de 3 o 4 semestres que sigamos juntos seguimos viendo esto, vamos a hablar a profundidad de la importancia de esto. Digo, obviamente ni en broma los quiero ver en 4 semestres, pero bueno, era un decir. ¿Cómo le voy a hacer para evaluar derivados aquí? Y todo el mundo me va a decir, pues ya sabemos evaluar derivados. El derivado cuesta pues, lo que cuesta su portafolio de cobertura. ¿Pero qué es un portafolio de cobertura? Ah, pues es una estrategia dinámica, previsible, autofinanciada y que replica. Ah, sí, ¿y qué tiene en su interior dicha portafolio de cobertura? Pues tiene cantidades de subyacente y cantidades en la cuenta de mercado de dinero. Pero aquí, ¿qué es el subyacente? Porque antes el subyacente era lo que modelábamos estocásticamente. Era pues cantidades de algodón o cantidades de lo chingado subyacente que estuviéramos pensando. ¿Todos de acuerdo? Pero aquí, ¿qué es el subyacente? Aquí están de acuerdo que lo único que puedo hacer yo para construir mi portafolio de cobertura son posiciones en dólares y posiciones en pesos. ¿Están de acuerdo? Y entonces hay que tener cuidado porque cuando construyamos el portafolio de cobertura, pues si lo vemos desde el punto de vista del inversionista local, todo tiene que estar expresado en pesos. Si tú eres un inversionista local o si tú eres una empresa en México, pues tú reportas tus estados de resultados ante la autoridad financiera en pesos. Y entonces, pues las posiciones en dólares tienen que ser revaluadas o puestas en términos de pesos. Y tus posiciones en pesos, pues ya están en pesos, pero para poder sumar, debo de tener todo en pesos. ¿Está claro? Y entonces, pues dicho eso, aquí es donde voy a retomar la clase el día, ay, no sé, mañana o el jueves. ¿Les puedo avisar mañana? Estén atentos del Classroom para ver si la clase es mañana o es el jueves, ¿de acuerdo? Y ya no tuve oportunidad de platicar con ustedes, pero espero que les haya ido muy bien en el examen. Espero ver puros dieces. Pero bueno. Entonces les aviso mañana si la clase es mañana o el jueves vía Classroom. Gracias, descansen, Dale, profe, nos vemos. cuídense. Adiós, profe. Gracias, hasta luego.